Adiós, estúpida sábelotodo. Apenas terminó de hablar cuando una bota militar pesada e implacable golpeó su abdomen. ¡Ah! Su grito fue desgarrado por el viento despiadado antes de completarse, dispersándose en el aire. Su cuerpo, frágil como una pluma, fue lanzado sin piedad fuera del helicóptero. El abismo azul del mar, insondable. Hacia ese frío infierno, ella comenzó a caer sin remedio. Dentro del helicóptero, 5 demonios observaban toda la escena, estallando en risas viciosas. Estaban seguros de su crimen perfecto, casi levantando una copa para brindar, pero no lo sabían. No sabían que con esa patada demencial acababan de firmar su propia sentencia de muerte. En el momento de desesperación de la caída, justo cuando pensó que todo había terminado, sus temblorosos dedos se movieron desesperadamente hacia el pequeño arete de diamante en su oreja, y finalmente, su pulgar presionó con fuerza la pequeña gema del arete. Con un diminuto clic, una tenue luz roja parpadeó una vez desde el arete. Ellos ni siquiera se atrevían a imaginar que la señal de auxilio invisible y desesperada emitida desde su arete, en ese preciso instante, estaba siendo transmitida a la velocidad de la luz hacia los 2 lugares más elevados del cielo sobre el espacio aéreo mexicano, allí donde reside el poder absoluto. El destino de esa señal era el corazón de la Fuerza Aérea Mexicana y del Cuartel General de Operaciones Espaciales. Y los receptores de esa señal eran las 2 personas que la amaban más en el mundo, los únicos generales de división, un matrimonio, que habían alcanzado las 4 estrellas en México, su padre y su madre. La furia más gigantesca e implacable del cielo contra aquellos que traicionaron el cielo acababa de despertar. Apenas unas semanas antes de esa terrible caída, la mañana en la residencia del comandante de la Fuerza Aérea, ubicada en la Base Aérea Central, el Altiplano, el corazón de la defensa nacional, era deslumbrantemente pacífica. El sol de la mañana se derramaba sobre el césped del jardín bien cuidado, y el aire estaba impregnado con el aroma de flores recién abiertas. En ese paisaje sereno, 2 gigantes responsables del cielo y el espacio de México despedían a su hija, una pichona a punto de dar sus primeras alas. General de División Marco Durán, comandante de la Fuerza Aérea Mexicana. General de División Laura Durán, jefa de la División de Operaciones Espaciales. El matrimonio de generales de división, las únicas 2 personas con 4 estrellas, observaba a su hija, la subteniente Sofía Ramírez, que acababa de graduarse y lucía un solo diamante brillante en su charretera, con una mezcla de orgullo y preocupación. El padre, general Durán, fue el primero en hablar. Con una expresión severa que ocultaba un profundo afecto, alisó el cuello rígido del uniforme de su hija. Su toque no era el de un comandante que dirige toda la Fuerza Aérea Mexicana, sino simplemente el de un padre común despidiendo a su hija en su primer día de trabajo. Hija, estoy orgulloso de ti. Desde pequeña soñaste con ser como tu padre, un piloto de combate, y finalmente llegaste hasta aquí por tu propio esfuerzo. Su voz era baja y grave, pero contenía una confianza y un orgullo infinitos por su hija. Pero recuerda, el ejército no es un lugar fácil. Especialmente tú, como oficial de análisis, tendrás que luchar aún más ferozmente en lugares invisibles. Demuestra tu valía con tu propia fuerza, pero esto sí recuérdalo. El cielo de tu padre siempre estará contigo. Sus palabras no eran solo un simple aliento. Eran la promesa del comandante de la Fuerza Aérea, quien conocía cada rincón del espacio aéreo mexicano como la palma de su mano. En ese momento, la madre, general Durán, se acercó silenciosamente a Sofía y le ofreció una pequeña caja de terciopelo. Dentro de la caja había un par de pequeños aretes de diamante que brillaban intensamente en la oscuridad. «Madre, ¿de repente esto?», preguntó Sofía con expresión perpleja. La general Durán tomó la mano de su hija, le entregó los aretes y dijo en voz baja. Su voz era tranquila, como cuando controlaba innumerables satélites y recursos espaciales, pero contenía la profunda preocupación de una madre. «Sofía, esto no es una simple joya. Estos son los ojos de tu madre». Ella misma le colocó los aretes en las orejas y continuó. «Estos tienen un transmisor microavanzado, desarrollado en el cuartel general de tu madre.
Si te encuentras en peligro y presionas esta parte de la joya con fuerza durante más de 3 segundos, tu información de ubicación, video y audio ambiental se transmitirá en tiempo real a las salas de control de tu madre y tu padre. No debes usarlo a menos que sea el último momento en que no puedas resolverlo por tu cuenta. ¿Entiendes? Era el amuleto más poderoso que una madre, comandante de operaciones espaciales, podía darle a su hija para protegerla desde el espacio. Sofía sintió el inmenso amor y el peso del poder de sus padres a su alrededor. Ella comprendía la preocupación de ambos, pero al mismo tiempo sentía un fuerte anhelo de ser reconocida por su propio mérito. Padre, madre, muchas gracias por preocuparse, pero ahora soy una oficial de la Fuerza Aérea Mexicana. Quiero ser reconocida por las habilidades de la subteniente Sofía Ramírez, no solo como su hija. Haré todo lo posible para protegerme y cumplir mi misión para no tener que usar estos aretes. Ante su audaz respuesta, los dos generales sonrieron en silencio. Confirmaron que su hija no era una simple flor de invernadero, sino una soldado fuerte capaz de sobrevivir en el duro campo. La breve despedida terminó, y Sofía les hizo un saludo militar con un ángulo perfecto. Lealtad. Después del saludo, abrazó a sus padres con fuerza uno tras otro. A través de la rígida tela del uniforme, sintió el calor más tierno de sus padres. Al subir al vehículo militar que salía del recinto, Sofía agitó la mano hacia sus padres que se alejaban por la ventanilla. Los dos generales permanecieron de pie sin moverse hasta que el auto con su hija desapareció por completo de su vista. No sabían, no podían ni soñar que esa promesa de una mañana pacífica y esos pequeños aretes que contenían los ojos de su madre se convertirían, pocas semanas después, en la señal de una furia gigantesca que sacudiría el cielo y el espacio, y que esa señal marcaría el inicio de la operación militar más sin precedentes en la historia de México para salvar a su amada hija. Cuando la subteniente Sofía Ramírez pisó por primera vez la brigada de helicópteros de ataque, no fue recibida con una bienvenida. Era la mirada fría de bestias salvajes que recelan de un extraño que invade su territorio, y el hedor repugnante de la intensa exclusión y el machismo que impregnaba el aire. Este no era el frente de batalla que ella había soñado para defender el espacio aéreo de la patria. Era un reino de buitres que devoraban carne podrida, un gigantesco nido de acero donde la corrupción y el servilismo eran la única ley de supervivencia. El rey de este reino era el coronel Ricardo Morales, comandante de la brigada. Con décadas en el ejército, había ascendido a su posición actual a través de toda clase de intrigas, convirtiendo su brigada en una fortaleza inexpugnable. En su reino, la habilidad o el patriotismo eran palabras sin sentido. Solo la lealtad que se le profesaba y la cantidad de beneficios que se le aportaban eran las únicas medidas para evaluar a una persona. Sofía lo conoció el primer día de su asignación en la oficina del comandante de la brigada. El coronel Morales leía sus brillantes credenciales con una sonrisa afable, graduada con honores de la Academia Militar, curso de análisis de élite completado, pero en sus ojos no había ninguna admiración o expectación. En cambio, solo un vago desprecio, como si mirara a un insecto molesto. Subteniente Ramírez, su currículum es impresionante, dijo, arrojando los documentos sobre el escritorio. Pero este no es lugar para una oficial de informática como usted. Aquí, hombres de verdad luchan contra el cielo, oliendo a acero y pólvora. Dudo que esas teorías tan sofisticadas que aprendió en la academia sean de alguna utilidad en la práctica. Él le colocó la primera etiqueta, oficial de informática. Era una etiqueta sutilmente insultante que desestimaba su especialidad, relegándola a una ratona de biblioteca que nunca había tocado un mando de vuelo. Su lugar está en un rincón de la oficina principal. Por ahora, aprenda cómo funciona nuestra unidad, organizando los viejos documentos de la brigada. Señaló con el dedo una pequeña oficina adaptada de un almacén viejo sin ventanas. No era la oficina de un oficial de análisis, sino un lugar de exilio abandonado. Así comenzó su aislamiento, y el brazo ejecutor de ese reino, el epicentro de la corrupción, era su hijo, el capitán Alejandro Morales. Usando la influencia de su padre, ejercía un poder omnímodo dentro de la brigada.
A su alrededor había 4 pilotos que lo adulaban y se encargaban de toda clase de vilezas, y los miembros de la unidad los llamaban con desprecio y miedo, los 5 de Morales. Actuaban como una mafia aérea, manteniendo a toda la brigada en un estado de temor. Sofía, al salir de la oficina del comandante, se encontró de inmediato con los 5 de Morales en el pasillo. El capitán Alejandro Morales, como si lo hiciera a propósito, chocó fuertemente con su hombro al pasar. «Oh, disculpe. Usted es tan pequeña que ni la vi». Sus seguidores soltaron risas vulgares. La examinaron de arriba a abajo, sin dudar en hacer comentarios sexistas. «Vaya, una oficial tan bonita en nuestra unidad. Pero este no es un lugar para que las mujeres se maquillen y se diviertan, ¿o sí, oficial de análisis? ¿No es como jugar videojuegos? Muy diferente a nosotros, los pilotos de verdad». En cada una de sus palabras y acciones había una clara intención de ignorarla y aplastarla, simplemente por ser mujer y por no ser piloto de combate. A partir de ese día, comenzó el acoso sistemático y la ignorancia hacia Sofía. A su oficina no se le asignaba ninguna tarea importante. Sus únicas responsabilidades eran trabajos insignificantes, como introducir en una base de datos viejos registros de vuelo de décadas o traducir manuales técnicos en inglés que nadie leía. Su talento y pasión se asfixiaban lentamente en ese almacén polvoriento. En el comedor, nadie quería sentarse en su mesa, y en las reuniones, nadie le pedía su opinión. Era invisible. En el reino inquebrantable creado por el coronel Ricardo Morales, ella estaba completamente aislada, pero pasaron por alto un hecho. Sofía no era una oficial recién graduada común y corriente. En silencio, ella estaba registrando cada una de sus injusticias y corruptelas en su mente y en sus ojos. En lugar de desesperarse, comenzó a analizar cuál era el eslabón más débil de este reino corrupto y cómo podría quebrar las alas de esos águilas arrogantes. La luz de su monitor de computadora en el almacén aislado no se apagaba hasta altas horas de la noche. La guerra ya había comenzado. El silencio de Sofía no significaba rendición. Era la calma antes de la tormenta, el momento en que una bestia salvaje aguarda antes de abalanzarse sobre su presa. Entre los trabajos insignificantes que le habían asignado, ella estaba encontrando pistas para desenterrar los secretos de este reino corrupto. Décadas de registros de vuelo, una vasta cantidad de registros de mantenimiento, solicitudes de piezas manchadas de aceite. Entre esa montaña de datos que nadie se molestaba en mirar, ella estaba descubriendo patrones de consumo de combustible anormales y ciclos de reemplazo de piezas sospechosos, revelando el flujo de la corrupción. Su presencia se estaba convirtiendo cada vez más en algo molesto para el capitán Alejandro Morales y los 5 de Morales. Instintivamente, sentían que el silencio de Sofía era un desprecio y una resistencia hacia ellos. Así, su acoso se transformó de simple ignorancia y aislamiento en un sabotaje vil y activo. Comenzaron a lanzar dardos envenenados. Una noche, Sofía se dedicó durante varios días y noches a trabajar en un informe de análisis trimestral sobre el consumo de combustible de toda la brigada. Si este informe se publicaba correctamente, revelaría las actividades de desvío de combustible por parte de la facción de Alejandro Morales, lo que era una tarea crucial. Ella estaba a punto de completar un gráfico decisivo que, al cruzar miles de datos, demostraría un consumo de combustible anormalmente alto en ciertas aeronaves y misiones. Horas antes de la fecha límite para entregar el informe, al amanecer, mientras ella se ausentaba por un momento para descansar, uno de los subordinados de Alejandro se infiltró sigilosamente en su oficina. Con una sonrisa burlona, colocó un potente imán que había preparado sobre el servidor de su computadora y desapareció. Cuando Sofía regresó, lo único que la recibió fue una pantalla negra y un mensaje de error desesperante que indicaba que todos sus datos habían sido destruidos. El esfuerzo de varios días y noches se había desvanecido en un instante. A la mañana siguiente, en la reunión de todos los comandantes de la brigada, el coronel Ricardo Morales, como si lo hubiera estado esperando, señaló a Sofía. «Subteniente Ramírez, ¿qué pasó con el informe de análisis de combustible trimestral?» Sofía tuvo que levantarse y reportar que había intentado recuperarlo toda la noche, pero que había fallado. «Lo siento, mi coronel.
Ocurrió un error desconocido en el servidor y todos los datos se perdieron. En ese momento, las risas burlonas estallaron por toda la sala de reuniones. El capitán Alejandro Morales, con un gesto exagerado de lamento, dijo: «¡Qué pena! Parece que un oficial de informática no puede evitarlo. Cometer el error de no hacer una copia de seguridad de datos importantes, un error tan amateur que nosotros, que volamos arriesgando nuestras vidas todos los días, no podemos ni imaginar. Fue un error asignarle una misión tan importante a la subteniente Ramírez, mi coronel. Era un guión perfectamente orquestado. Destruyeron sus datos y culparon a su incompetencia, humillándola públicamente frente a todos». Sofía se mordió el labio. No podía excusarse ni enfurecerse, solo podía soportar las miradas de desprecio que caían sobre ella, pero este incidente, en lugar de derrumbar a Sofía, la hizo aún más fuerte. Se dio cuenta de que sus ataques eran una prueba de su miedo. Se convenció de que había tocado sus puntos débiles. No se rindió. En lugar de los datos destruidos, ahora dirigió su atención a otro lugar, un lugar mucho más vasto y al que nadie prestaba atención. Los registros de mantenimiento y el historial de reemplazo de piezas de los helicópteros, día y noche, se sumergió en los viejos registros y finalmente lo encontró. Informes de vibraciones mínimas, registradas repetidamente durante los últimos meses en un modelo específico de helicóptero Cobra. El equipo de mantenimiento siempre había concluido que eran vibraciones normales dentro de los límites aceptables y había autorizado el vuelo. Pero cuando Sofía sintetizó todos los datos y realizó simulaciones, descubrió que no era una simple vibración. Era un defecto tipo bomba de tiempo que, cuando se encontraba a una altitud y velocidad de maniobra específicas, causaba un fenómeno de resonancia crítica en la sección del rotor de cola, lo que podría llevar a la desintegración de la aeronave en el aire en el peor de los casos. Y lo que le heló el corazón fue el hecho de que ese helicóptero en cuestión estaba programado para un entrenamiento de vuelo nocturno en condiciones meteorológicas adversas esa misma noche. Sofía inmediatamente redactó un informe sobre esto y se lo presentó al capitán Alejandro Morales. Pero él lo arrojó a la papelera sin siquiera leerlo. Otra vez, subteniente Ramírez, ¿no se cansa de sus novelas llenas de delirios? ¿Qué sabe usted, sentada frente a una computadora, sobre un problema que todo el equipo de mantenimiento ha concluido que está bien? Regrese a su puesto ahora mismo. No había tiempo. Si esto seguía así, alguien podría morir esa noche. El sistema de informes normal estaba completamente paralizado. Sofía tuvo que tomar una decisión que cambiaría su vida. Regresó a su oficina y, pasando por alto al capitán Alejandro y al coronel Ricardo Morales, llamó directamente a la torre de control. Aquí el subteniente Sofía Ramírez, sala de análisis de datos. Solicito la interrupción inmediata del vuelo del helicóptero Cobra 7, programado para las 21 horas de esta noche. Es una solicitud de inspección de seguridad de emergencia. Se sospecha una falla grave en la sección del rotor de cola de la aeronave. Su acción inesperada conmocionó a la torre de control. Pero ante la mención de una falla grave, la torre de control, siguiendo el manual, suspendió el vuelo e informó de la situación al comandante de la brigada. El coronel Ricardo Morales se enfureció. Perdió la razón al saber que una simple subteniente se atrevía a pasar por encima de él y su hijo para solicitar la suspensión de un vuelo. Gritó que arrestaran a Sofía de inmediato y la sometieran a una corte marcial. Pero justo en ese momento, llegó un informe urgente del equipo de mantenimiento que había sido enviado para la inspección de emergencia. «Mi coronel, lo encontramos. Se ha descubierto una grieta del grosor de un cabello en el eje de transmisión del rotor de cola. Si hubiéramos despegado así, solo de pensarlo me da escalofríos». Un silencio espeluznante invadió toda la sala de control en ese instante. Sofía Ramírez tenía razón. Sentada frente a una computadora, había descubierto un peligro mortal que muchos pilotos y técnicos de mantenimiento habían pasado por alto, salvando la vida de todos. Pero este incidente no le trajo ninguna gloria. Al contrario, para el coronel Ricardo Morales y los 5 de Morales, ella ya no era simplemente una molestia.
Se había convertido en una espina imperdonable que debía ser eliminada, capaz de sacudir los cimientos de su reino. Sus miradas cambiaron. Ahora, en lugar de desprecio, un frío y asesino brillo acechaba en sus ojos. Un plan horrible para borrarla del cielo para siempre comenzaba a germinar en silencio. El tiempo vuelve al presente. Apenas unas horas antes de que la subteniente Sofía Ramírez cayera en el frío mar, a ese momento sofocante. A pesar del desprecio y los sabotajes de las últimas semanas, ella nunca se detuvo. Al contrario, sus viles ataques encendieron su determinación, y su capacidad de análisis se agudizó aún más. Desde el incidente en que descubrió la falla del rotor de cola y salvó la vida de todos, paradójicamente, obtuvo una mínima justificación para acceder a más datos. Por supuesto, nadie la ayudó, pero ya no podían sabotear abiertamente su trabajo. Y finalmente, lo encontró. La única evidencia fatal capaz de perforar el corazón de este reino corrupto. Fue descubierta en la intersección de archivos de registro del sistema de apoyo logístico manipulados y registros de vuelos fantasmas que no deberían existir. El capitán Alejandro Morales y la facción de los 5 de Morales creaban misiones de vuelo que solo existían en papel, pretextando mal tiempo o situaciones de emergencia. Y la enorme cantidad de combustible de aviación asignada a esas misiones era desviada y vendida en el mercado negro. La escala era inimaginable, y la cantidad que habían malversado durante los últimos años era tan grande que creaba un agujero en la seguridad nacional. Sofía reunió todas las pruebas relacionadas, registros de vuelo manipulados, solicitudes de combustible falsas y hasta las evidencias de transferencias de dinero a sus cuentas secretas, todo dentro de una pequeña memoria USB. Esto ya no era un simple caso de corrupción. Desviar suministros militares en una unidad de primera línea frente al enemigo era un acto claro de traición. Ella se sentó frente a su escritorio, sosteniendo la memoria USB de metal frío en su mano, sumida en profundos pensamientos. Su corazón latía con fuerza. Tenía miedo. No se enfrentaba a simples militares corruptos. Eran un enorme cartel que controlaba toda la brigada, y en la cúspide estaba el coronel Ricardo Morales, el comandante de la brigada. Era obvio que, si seguía el conducto regular de informes, ella desaparecería antes de que esta evidencia viera la luz. Pero la imagen de sus padres y el peso de las charreteras de diamante en sus hombros pasaron por su mente. Ella era una oficial de la Fuerza Aérea Mexicana. Ignorar la injusticia significaba la muerte como soldado. Ella decidió. Iría directamente a la Inspectoría General del Cuartel General, no a la de la brigada, con esta evidencia. Fue justo en ese momento, como si se burlara de su decisión, la puerta de su oficina se abrió bruscamente y el capitán Alejandro Morales entró. En su rostro, en lugar de su habitual sonrisa despectiva, había una sonrisa astuta e indescifrable como la de una serpiente. Subteniente Ramírez, qué bien que la encuentro. Ha surgido una misión perfecta para una experta en análisis de datos como usted. Su voz era inusualmente amable, lo que la hizo sentir aún más escalofríos. Esta tarde, hay un nuevo entrenamiento de recopilación de datos de vuelo táctico sobre el mar. Me gustaría que usted misma volara en el helicóptero para recopilar y analizar los datos de vuelo en tiempo real. ¿Qué le parece? Mucho más interesante que sentarse frente a la computadora todo el día, ¿no? Era una trampa obvia. Sofía sintió un nudo en el estómago. Ya habían intuido sus movimientos. La recopilación de datos era solo un pretexto. Su intención era claramente llevarla a alta mar, lejos de la base y de cualquier mirada. Podría haberse negado. Podría haber inventado una excusa de enfermedad, pero no podía. Negarse en ese momento sería confesar que conocía su secreto. Si lo hacía, registrarían su oficina en busca de la USB, y la evidencia desaparecería. Quizás esta era la única oportunidad. La última oportunidad de entrar directamente en su guarida y acabar con todo. Sofía hizo un esfuerzo por mantener una expresión serena y se levantó de su asiento. Entendido, capitán. Justo necesitaba datos de vuelo. Participaré en la misión. Ante su respuesta, los ojos de Alejandro brillaron de forma siniestra. Él sonrió con satisfacción y se dio la vuelta. Bien. Nos vemos en la pista en 30 minutos. Apenas salió,
Sofía respiró hondo y actuó rápidamente. Colocó la memoria USB con la evidencia crucial en un bolsillo secreto dentro de su uniforme. Y después de dudar un momento, tocó suavemente el pequeño arete de diamante en su oreja. La voz de su madre resonó en sus oídos. A menos que sea el último momento, miró el cielo azul, que se extendía fuera de la ventana, el cielo de su padre. Y bajo ese cielo, vio una enorme ave de rapiña de acero abriendo su boca para devorarla. Su determinación se reafirmó. No huiría, lucharía de frente. 30 minutos después, se paró en la pista. Los 5 miembros de los Oguiyó la esperaban. En sus rostros, sin ningún intento de ocultarlo, había una hostilidad y una sed de sangre descaradas. Las hélices del gigantesco helicóptero comenzaron a girar con un estruendo. Sofía miró el cielo azul una última vez, antes de entrar por su propia voluntad en esa tumba de acero. La puerta se cerró y el helicóptero elevó su pesado fuselaje hacia el cielo. El vuelo que la llevaba era, desde el principio, un viaje de ida sin retorno. Una vez que el helicóptero dejó tierra firme y se elevó sobre el vasto mar, la atmósfera dentro de la cabina cambió instantáneamente. Los 5 depredadores, despojados de la última pizca de cortesía hipócrita, comenzaron a mostrar su verdadera naturaleza ante la presa atrapada. La sonrisa que el capitán Alejandro Morales había fingido con amabilidad desapareció, dejando solo una mueca fría y cruel de desprecio. Se levantó del asiento del piloto y se acercó a grandes zancadas al asiento donde estaba Sofía. Detrás de él, los demás miembros de los Oguiyó también la rodearon con sonrisas siniestras. El interior del helicóptero, atronador por el ruido de las hélices, se convirtió ahora en un espacio hermético y su propia sala de juicio. «Bueno, subteniente Ramírez», dijo Alejandro, agachándose justo delante de Sofía y mirándola directamente a los ojos. Su voz se escuchaba con una claridad espeluznante incluso a través del ruido del rotor. «Terminemos con la farsa y vayamos al grano. Ya sabemos lo que tienes. Será mejor que lo entregues sin problemas. Así, al menos, te dejaremos ir sin dolor». Sofía no se inmutó ante su amenaza. Mantuvo la calma y le preguntó: «No sé de qué habla, capitán. Solo vine a cumplir mi misión de recopilación de datos de vuelo». Ante su tranquila respuesta, la expresión de Alejandro se torció furiosamente. Chasqueó la lengua con impaciencia y le hizo un gesto a su subordinado. Este, como si lo hubiera estado esperando, la sujetó bruscamente por los brazos desde atrás, inmovilizándola. «Todavía no entra en razón, ¿eh? Bien. Así es como quieres jugar». Alejandro se levantó y comenzó a registrar brutalmente el uniforme de Sofía. Sus manos toscas recorrieron su cuerpo y, finalmente, sus dedos encontraron la pequeña memoria USB escondida en el bolsillo interior. Sonrió con satisfacción, la sacó y la agitó como un trofeo ante sus compañeros. «La encontré, esta tonta». Sostuvo la memoria USB en su mano y miró a Sofía con ojos llenos de desprecio. «Tú, una ratona de biblioteca, una perra de escritorio, ¿te atreviste a tocarnos a nosotros, que somos los dueños del cielo? ¿Pensaste que con esos insignificantes datos que encontraste, golpeando el teclado de tu computadora, podrías juzgarnos a nosotros, los dueños de este cielo?» Su voz estaba llena de ira y arrogancia. Agarró bruscamente la barbilla de Sofía, obligándola a mirarlo a los ojos. «Escucha bien, este cielo es nuestro territorio, que hemos defendido con sangre y sudor, volando miles de horas, arriesgando nuestras vidas. No es un lugar que puedan aspirar a pisar los que, como tú, se sientan en una oficina segura haciendo malabares con números». El resto de los miembros le hicieron eco con sus propias burlas, llenos de misoginia arraigada y un desprecio extremo por las ramas no combatientes. «Las mujeres solo sirven para servir café en la oficina, ¿verdad? ¿Cómo se atreven a ambicionar la cabina de pilotaje, el mundo de los hombres? Oficial de análisis. ¡Qué chiste! Son solo otakus que juegan a la guerra, inútiles en la práctica. ¿Crees que porque tu brillante cerebro encontró una falla en el rotor de cola eres alguien? No te equivoques, fue pura casualidad. Siempre estarás por debajo de nosotros». Una avalancha de insultos hirientes se derramó como puñales. Negaron y pisotearon su profesionalismo,
su género, su existencia misma. No querían admitir que su corrupción e incompetencia habían sido expuestas por su sobresaliente habilidad, por lo que la denigraron e insultaron para ocultar su propia inferioridad. Pero Sofía, a pesar de sus burlas, no se derrumbó. Sus ojos no mostraban miedo, sino una ira fría y un desprecio ardiente. Luchó por liberarse de sus brazos atados y les gritó: «¡Cállense!». Su voz era baja, pero la fuerza contenida en ella silenció a los 5 hombres por un instante. «Ustedes no son soldados. Son ladrones con uniforme y parásitos que contaminan el cielo. La sangre y el sudor de los que hablan son solo la grasa sucia que derramaron para engañar a sus compañeros y robar la propiedad de la nación». Ante su feroz contraataque, el rostro de Alejandro Morales se puso rojo de ira. Perdió la razón y levantó la mano, golpeando violentamente la mejilla de Sofía. Con un chasquido, la cabeza de Sofía se giró y la sangre le brotó de la comisura de la boca. Pero ella volvió la cabeza y miró a Alejandro con una mirada aún más feroz. «Golpea. Puedes matarme, pero la verdad no desaparecerá. Sus pecados serán juzgados por el cielo algún día». Sus últimas palabras fueron la chispa final que encendió su furia. La razón abandonó los ojos de Alejandro, dejando solo la crueldad asesina de una bestia. Hizo un gesto a su subordinado que estaba al lado y le ordenó: «Abre la puerta del helicóptero. A esta maldita perra hay que mostrarle lo que es el verdadero juicio del cielo». La enorme puerta del helicóptero comenzó a abrirse lentamente, como las fauces del infierno. A través de la abertura, un mar azul que parecía devorar todo y un viento despiadado se precipitaron. La hora del juicio se acercaba. Con un zumbido mecánico, la puerta lateral del helicóptero se abrió por completo. Al instante, el viento exterior irrumpió en la cabina como una cuchilla. A miles de pies de altura, el mar azul oscuro, que se extendía interminablemente, abría su boca como un monstruo gigante. Era un espacio de soledad absoluta y muerte que no permitía la existencia humana. 2 subordinados del capitán Alejandro Morales sujetaron a Sofía por los brazos y la arrastraron hasta el borde de la puerta abierta. La punta de sus botas apenas se apoyaba en el aire. Al mirar hacia abajo, la altura era vertiginosa y las olas rugientes formaban espuma blanca. Pero en los ojos de Sofía Ramírez no había ni una pizca de miedo. Ya no suplicaba por su vida. Sus ojos irradiaban un desprecio ardiente y una furia glacial hacia los 5 demonios que la miraban burlonamente. Al capitán Alejandro Morales no le gustaba su mirada indomable. Quería verla gritar de miedo y suplicar por su vida. Agarró bruscamente el cabello de Sofía y la obligó a mirar el mar. «Mira, subteniente Ramírez, ahí es donde vas a ir, al frío y solitario fondo del mar, donde no hay datos ni computadoras. Nadie te recordará, y ninguna verdad quedará oculta para siempre bajo las olas. ¿Ahora tienes miedo?». Ante su cruel burla, Sofía, en lugar de responder, escupió sangre en el suelo. Y luego, lentamente, levantó la cabeza y miró directamente a los ojos de Alejandro, pronunciando sus últimas palabras. Su voz era lo suficientemente clara y fuerte como para no ser ahogada por el viento. «Ustedes no merecen este cielo». Esa sola frase fue el gatillo que lo desató todo. La palabra «no merecen» fue un puñal que atravesó con precisión la inferioridad y la falta de mérito que Alejandro Morales había escondido en lo más profundo de su ser. Él había llegado a su puesto gracias a la influencia de su padre y a toda clase de corrupción e irregularidades. Nunca había volado el cielo por su propio mérito. Siempre había sentido miedo y celos en lo más profundo de su corazón por personas como Sofía, que poseían habilidades superiores a las suyas, y las últimas palabras de Sofía confrontaron directamente la fea verdad que tanto quería ocultar. «Esta maldita perra». El rostro de Alejandro, completamente fuera de sí, se distorsionó horriblemente. Se le reventaron los capilares en los ojos y le salió espuma por la boca. Decidió que ya no podía dejarla vivir. Su mera existencia era una prueba que negaba todo lo suyo. Gritó a sus subordinados que estaban al lado: «Cállenle la boca a esta y demuéstrenle quién es el verdadero dueño de este cielo». Los subordinados, como si hubieran estado esperando, inmovilizaron el cuerpo de Sofía. La colocaron precariamente en la puerta
y comenzaron a atarle las manos y los pies para que no pudiera hacer un último intento de resistencia. Sofía se resistió desesperadamente, pero no pudo contra la fuerza de varios hombres robustos. Su cuerpo quedó indefenso y atado. Cuando todo estuvo listo, Alejandro se acercó lentamente a ella. Con una sonrisa victoriosa, levantó su bota militar y la apuntó al abdomen de Sofía. «Este es el último cielo que verás. Disfrútalo». Agitó la memoria USB con las pruebas delante de sus ojos y luego la guardó profundamente en su bolsillo. «Y esta basura por la que arriesgaste tu vida, la usaré muy bien». Terminó su última burla, y no dudó más. «Adiós, estúpida sabelotodo». Con esas palabras, su bota militar golpeó despiadadamente el abdomen de Sofía. Con un dolor extremo, el cuerpo de Sofía fue lanzado sin fuerza al aire. En su visión, pasaron por última vez el cielo azul y los rostros de los demonios que se reían de ella. Y enseguida, su cuerpo comenzó a caer en picada hacia el abismo insondable, obedeciendo la ley ineludible de la gravedad. ¡Ah, ah! Su grito fue devorado sin dejar rastro por el inmenso rugido del viento. Dentro del helicóptero, los 5 hombres gritaban victoria y se abrazaban. Creían haber eliminado por completo a la persona que los había visto, al único testigo que conocía sus secretos, pero Sofía, mientras caía, aún no se había rendido. En medio del terror y el dolor, se mantuvo desesperadamente consciente y movió los dedos de sus manos atadas muy lentamente, pero con desesperación, hacia el pequeño arete en su oreja. La resistencia del viento la sacudía con furia. Después de varios intentos fallidos, finalmente la punta de su pulgar tocó la pequeña joya del arete. Reunió todas las fuerzas que le quedaban y presionó con fuerza esa pequeña joya. Clic. Un sonido muy tenue, apenas audible, y una débil luz roja parpadeó una vez desde el arete, y esa luz comenzó a extenderse a la velocidad de la luz, convirtiéndose en una señal de furia gigantesca que sacudiría el cielo y el espacio. Su última esperanza, su último contraataque, finalmente había comenzado. Caída. Su conciencia se alternaba entre la interrupción y la conexión. En medio del impacto de la patada en su abdomen y la presión del viento que desgarraba su cuerpo, la mente de Sofía parpadeaba sin cesar. El mundo era completamente azul. Sobre su cabeza, el azul del cielo que se alejaba, y bajo sus pies, el azul oscuro del mar que se abalanzaba para devorarla. La noción del tiempo se había desvanecido. Era una eternidad donde un segundo parecía un año. El miedo a la muerte la envolvía por completo. ¿Terminaría así? Los rostros de su padre y su madre pasaron por su mente. ¿Era posible que su hija, su orgullo, desapareciera de esta manera tan miserable y solitaria, sin poder dejar una última palabra? No, no. Justo en ese momento, como un rayo de luz en el abismo de la desesperación, la voz de su madre resonó en su mente. «Estos son los ojos de tu madre». El arete, sí, el arete estaba allí. La última esperanza, el medio para el último contraataque. Eso reencendió su instinto de supervivencia que se extinguía. Comenzó a luchar como una loca. Pero sus manos, firmemente atadas a la espalda, permanecieron inmóviles, como si se burlaran de su voluntad. El viento no era un simple flujo de aire. Era una violencia gigantesca que giraba y volteaba su cuerpo a su antojo. Ella no se rindió. Esforzándose con todos los músculos de su cuerpo, intentó llevar sus manos atadas hacia su cabeza, hacia donde estaba el arete. Un dolor horrible, como si se le dislocara la articulación del hombro, la invadió, pero ni siquiera podía gritar. Si abría la boca, el viento le robaría todo el aire de sus pulmones. El mar se acercaba cada vez más. La espuma blanca, que antes eran puntos, ahora se veía como patrones claros. No había tiempo. Se curvó como un camarón con todas sus fuerzas. Con ese impulso, sus manos atadas apenas alcanzaron la parte posterior de su cabeza por un instante. Lo logró. Movió sus dedos desesperadamente. Pero sus dedos ya estaban adormecidos por el viento y el impacto de la caída. La punta de sus dedos, flácida, solo rozaba su cabello. No podía encontrar la ubicación exacta. El primer intento falló miserablemente. Su cuerpo perdió el equilibrio de nuevo y comenzó a girar como un trompo. El mundo giraba como loco. Sentía náuseas.
Si perdía el conocimiento así, todo estaría perdido. Se mordió la lengua. El sabor metálico de la sangre en su boca y el dolor la mantuvieron apenas consciente, una vez más. Esta vez decidió aprovechar el flujo del viento. Ajustó desesperadamente el ángulo de su cuerpo en caída, guiando el viento para que soplara desde su espalda y empujara sus brazos atados hacia arriba. Fue un esfuerzo casi inverosímil. Finalmente, con la ayuda del viento, su mano volvió a tocar la parte posterior de su cabeza. Concentró todos sus nervios restantes en sus dedos entumecidos para no perder esta oportunidad. La fría sensación del lóbulo de su oreja. Y finalmente, la sensación de una pequeña y dura joya bajo la punta de su uña. Lo encontré. Tragó un grito de alegría y reunió todas sus fuerzas restantes en la punta de su pulgar. Por favor, por favor. Aplicó todo su peso y presionó con fuerza esa pequeña joya. ¡Guay! ¡Clic! Ese diminuto sonido mecánico, apenas audible, ahogado por el viento y los latidos de su corazón, pero para ella, sonó más fuerte y claro que el trueno que anunciaba el fin del mundo. En el rabillo del ojo, vio una tenue luz roja parpadear una vez desde el arete, como la última chispa de una vida que se extinguía. Hecho. La señal fue enviada. En el instante en que lo confirmó, toda la fuerza abandonó su cuerpo. El hilo de la conciencia que se aferraba desesperadamente se rompió. Ya no se resistió. Ahora solo le quedaba abandonarse al destino. Lo hice. Madre, padre. Ese fue su último pensamiento. Y al momento siguiente, su cuerpo fue succionado por el mar frío y oscuro con un impacto terrible, como chocar a toda velocidad contra un muro de hormigón. Todo se volvió oscuridad. Pero la última señal que envió, ese grito de luz roja con el nombre clave, ala rota, ya se estaba extendiendo a la velocidad de la luz hacia el cielo y el espacio, anunciando el preludio de la venganza. El centro neurálgico que monitoreaba todos los movimientos del espacio aéreo mexicano las 24 horas del día, la sala de control de la Fuerza Aérea, la sala de control maestra. En la gigantesca pantalla frontal, innumerables trayectorias y datos fluían sin cesar. El general de división Marco Durán presidía una reunión seria sobre los planes de entrenamiento conjunto del próximo trimestre con los principales comandantes. La tensa atmósfera de la sala de reuniones se hizo añicos de repente por una aguda alarma. La pequeña pantalla auxiliar en un rincón de la sala de reuniones, a la que nadie solía prestar atención, comenzó a parpadear violentamente, emitiendo una luz roja como un flash. Ese monitor era un canal de emergencia de máxima prioridad, directamente bajo el mando del comandante de la Fuerza Aérea, que existía solo para una única señal. Las miradas de todos los comandantes se dirigieron hacia allí. El oficial de control exclamó con voz alarmada: «Mi general, señal de socorro de emergencia no identificada. Nombre clave, ala rota. Es un código que nunca habíamos visto». El rostro del general Durán, que presidía la reunión, se endureció al instante como una piedra. Sintió que la sangre se le helaba en todo el cuerpo. Ala rota. Esa era la contraseña que solo él, su esposa y su hija Sofía conocían, la que su hija prometió enviar en caso de emergencia. No era solo una señal de socorro, era un grito de que su hija estaba siendo asesinada en ese momento. La razón se le desconectó en la cabeza. La imagen del comandante, normalmente frío y sereno, había desaparecido por completo. Sus ojos se transformaron instantáneamente en los de una bestia furiosa a punto de perder a su cría. «Detengan la reunión de inmediato». Su voz, temblorosa de ira, resonó como un trueno en toda la sala de control. Al mismo tiempo, a decenas de kilómetros de la sala de control de la Fuerza Aérea, en otro búnker subterráneo, el Cuartel General de Operaciones Espaciales, que controlaba todos los satélites militares y recursos espaciales de México, la general de división Laura Durán recibía un informe sobre la inserción orbital de un nuevo satélite de reconocimiento. Fue entonces cuando su reloj inteligente en la muñeca vibró con fuerza, y al mismo tiempo, toda la pantalla de su monitor táctico personal se puso roja y una única ventana emergente apareció. Dentro de esa ventana, con una pantalla que se sacudía violentamente, se escuchaba un sonido ensordecedor de viento y voces ásperas de hombres.
Era el video y el audio que el arete de su hija, los ojos de su madre, transmitían en tiempo real. El rostro de la general Laura Durán se puso completamente blanco. Con ojos temblorosos, observó la horrible escena que se desarrollaba en la pantalla. Las voces de los hombres burlándose y golpeando a su hija. Y finalmente, las últimas palabras, adiós, estúpida sabelotodo, y la pantalla girando frenéticamente, mezclando el cielo y el mar en la última escena. El video se volvió oscuro con el impacto de la caída de su hija al mar, pero el canal de audio aún estaba activo. Las últimas coordenadas recibidas parpadeaban como un punto rojo en el mapa. Su corazón pareció detenerse, pero ella no se derrumbó. El dolor y el miedo se transformaron instantáneamente en una ira fría que parecía congelarlo todo. Sus ojos ya no eran los de una madre amable, eran los ojos de una vigilante que todo lo ve en el espacio, los ojos de una destructora que borraría al enemigo sin dejar rastro. En las dos salas de control, casi simultáneamente, estallaron las dos furias más poderosas en la historia militar de México. El general de división Marco Durán se levantó de un salto y descolgó el teléfono directo a su lado. Era la línea de comunicación más segura y rápida, conectada únicamente a la sala de control de su esposa. Antes de que sonara la señal, la voz gélida de su esposa ya se escuchaba al otro lado del teléfono. ¿Viste? El general Durán apretó el teléfono hasta casi romperlo y rugió con una furia volcánica. Activen inmediatamente el protocolo tormenta de relámpagos. Todas las escuadrillas Fénix de Sigilov 30 y 5 disponibles, despegue inmediato. Todos los equipos de operaciones especiales aéreas EOE de la Fuerza Aérea, prepárense para desplegarse en helicópteros Black Hawk. Al otro lado del teléfono, la voz de la general Laura Durán, más allá de la ira, contenía una voluntad absoluta de destrucción. Su voz era tranquila, pero más aterradora que cualquier rugido. Yo dirijo los ojos de todos los satélites de reconocimiento de México hacia las últimas coordenadas recibidas. Desde este instante, monitoreen en tiempo real un radio de 50 kilómetros alrededor de esas coordenadas, cada barco y cada aeronave. Localicen el objetivo y establezcan un cerco perfecto. Ni uno solo, ni por un instante podrá escapar de mi vista. El rey del cielo y la reina del espacio le declararon la guerra simultáneamente a aquellos que habían herido a su amada hija. Dos protocolos, nunca antes utilizados en la historia militar de México, que existían solo para los peores escenarios de guerra hipotéticos, fueron activados simultáneamente por una sola persona, la subteniente Sofía Ramírez. Todo en el cielo y el espacio comenzó a moverse hacia un único objetivo. Era la hora de la venganza. Una gigantesca tormenta de relámpagos estaba a punto de manifestarse. No habían pasado ni 15 minutos desde que la subteniente Sofía Ramírez había desaparecido en el frío mar. El capitán Alejandro Morales y la facción de los 5 de Morales, que regresaban a la base celebrando su crimen perfecto, descubrieron algo extraño en el radar de su helicóptero. Decenas de trayectorias no identificadas, que al principio eran solo pequeños puntos, se acercaban a ellos a una velocidad increíble. ¿Qué es todo eso? ¿Hay un entrenamiento hoy o algo así?, exclamó el copiloto con voz alarmada. El capitán Alejandro Morales resopló. No seas cobarde, seguro es una escuadrilla de paso. ¿Quién se atrevería? Pero antes de que terminara de hablar, una visión irreal se desplegó ante sus ojos. Afiladas y ominosas siluetas que surgieron como relámpagos a través de las nubes grises, una escuadrilla de los cazas Fénix de Sigilov 35, los más avanzados del mundo, había aparecido silenciosamente como fantasmas, rodeando perfectamente su helicóptero. Los cazas, sin ninguna advertencia o comunicación por radio, simplemente giraban a su alrededor como ángeles de la muerte, apuntándoles con sus afilados misiles. Dios mío, un gemido de horror escapó de los labios del piloto que sostenía el mando. Esto no era un simulacro. Era una situación de combate real y clara. ¿Pero por qué? ¿Quién? ¿Por qué? Sus dudas pronto se disiparon. Una voz mecánica, fría e implacable, se transmitió por el canal de comunicación del helicóptero. Era una orden absoluta, emitida directamente desde el Centro de Control de Defensa Aérea Central, que no permitía ninguna resistencia.
Su aeronave ha sido rodeada por la Fuerza Aérea Mexicana. Rindan de inmediato todo control y diríjanse a las coordenadas asignadas por el sistema de navegación automática. Repito, cualquier resistencia será considerada como un derribo. La mente de Alejandro se quedó en blanco. Parecía que toda la Fuerza Aérea se había movilizado para atraparlos a ellos solos. Gritó como un loco: «Padre, contacten a mi padre, ahora mismo». Pero antes de que pudieran enviar un mensaje a la base, la situación se volvió aún más desesperada. Más allá de la escuadrilla F-35, en el horizonte, apareció otra formación gigantesca. Era una brigada de helicópteros de ataque Cobra, conocidos como los tanques del cielo. Decenas de helicópteros Cobra se abalanzaron como un enjambre, creando otro cerco perfecto fuera del cerco formado por los F-35. El cielo estaba completamente sellado. Eran ratones en una trampa. En ese momento, la base de la brigada de helicópteros de ataque, a la que pertenecían, ya estaba siendo invadida por sombras que descendían del cielo. Varios helicópteros Black Hawk, que aparecieron de la nada, dominaron el espacio aéreo de la base con un rugido atronador. Robustas cuerdas descendieron de los helicópteros, y miembros de las unidades de fuerzas especiales de élite de la Fuerza Aérea, equipados con equipo táctico negro, descendieron a tierra como un rayo. En cuestión de minutos, tomaron el control completo de todas las instalaciones clave, incluyendo el cuartel general de la brigada, la torre de control y la pista de aterrizaje. Algunos soldados que se resistieron sin entender la situación fueron sometidos sin poder hacer nada ante la abrumadora fuerza de combate de los comandos. El coronel Ricardo Morales, comandante de la brigada, observó toda la situación desde su oficina y no pudo ocultar su asombro. ¿Qué demonios está pasando? ¿Quién se atrevió a movilizar las tropas de mi brigada? Contacten al cuartel general de la Fuerza Aérea de inmediato. Antes de que terminara de hablar, la puerta de su oficina se abrió bruscamente y entraron comandos fuertemente armados. Apuntaron sus armas al coronel Morales y dijeron con frialdad: «Es una orden del comandante del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Coronel Ricardo Morales queda suspendido de sus funciones y bajo arresto de emergencia. Cielo y tierra, todo fue tomado por completo en solo 15 minutos. Y finalmente, llegó la hora del juicio». El helicóptero de Alejandro, escoltado y forzado a regresar, aterrizó en la pista. Tan pronto como se abrió la puerta, los comandos irrumpieron, arrastraron a todos los miembros de los Oguijó como sacos y los hicieron arrodillarse en el suelo. Fue entonces, otros dos helicópteros, aún más pesados e imponentes, que dominaban todos los ruidos de la base, aparecieron simultáneamente desde el cielo este y oeste, y aterrizaron uno al lado del otro frente a los que estaban arrodillados. En el fuselaje de un helicóptero ondeaba claramente el estandarte del comandante de la Fuerza Aérea Mexicana. En el otro, el estandarte del comandante de Operaciones Espaciales. Las puertas de los helicópteros se abrieron simultáneamente, y de ellos descendieron, uno al lado del otro, los dos gobernantes del cielo y el espacio de México, con 4 estrellas brillando en sus hombros como la ira. El general de división Marco Durán y la general de división Laura Durán. En sus rostros no había tristeza ni preocupación como padres, solo los rostros de jueces implacables y fríos que habían descendido para castigar directamente a los traidores que habían violado la ley del cielo. Su presencia, llena de sed de sangre, pareció congelar incluso el aire circundante. Los dos generales se acercaron lentamente como demonios del infierno hacia los enemigos que habían empujado a su hija a la muerte sin decir una palabra. Sobre el frío asfalto de la pista, el capitán Alejandro Morales y los miembros de los Oguijó estaban arrodillados indefensos, con la cabeza gacha, bajo las armas de los comandos. Su arrogancia, que hasta hace poco los hacía actuar como reyes del cielo, había desaparecido por completo. Ante la abrumadora fuerza militar que no podían comprender, lo único que les quedaba era el miedo cobarde derivado de su instinto de supervivencia. Poco después, el coronel Ricardo Morales, arrastrado desde su oficina, también fue arrojado a su lado. Se horrorizó al ver a su hijo arrestado, pero no se atrevió a abrir la boca. Instintivamente se dio cuenta de que la situación era grave y que había superado con creces su capacidad de control. Y finalmente,
Los dos generales se detuvieron justo delante de ellos. El general de división Marco Durán y la general de división Laura Durán, en silencio, miraron al padre y al hijo postrados como insectos. Sus miradas estaban llenas de un desprecio y una repugnancia fríos que trascendían la ira. Ese silencio aplastó los hombros del padre y del hijo más que cualquier grito o regaño. El coronel Morales levantó su cabeza temblorosa y reconoció los rostros de las dos personas que estaban frente a él. Los máximos comandantes del cielo y el espacio, que disputaban el primer y segundo puesto en la jerarquía militar del Ministerio de la Defensa Nacional. Dudó de sus propios ojos. ¿Por qué? ¿Por qué estos dos gigantes, en la cúspide de la defensa nacional de este país, habían descendido directamente a su pequeña brigada sin previo aviso? Recordó las irregularidades que su hijo había cometido y las numerosas injusticias que él había pasado por alto, pero nada de eso era suficiente para movilizar a estos dos generales simultáneamente. Fue entonces. Una voz urgente se escuchó desde el auricular de comunicación que la general Laura Durán llevaba en su oído. Era un informe de la Unidad de Búsqueda y Rescate Marítimo, UNIMAR, de la Marina de México, a la que ella había enviado las coordenadas vía satélite para una misión de emergencia. Mi comandante, encontramos el objetivo. La señal vital aún está activa. Repito, hemos localizado a la sobreviviente. Actualmente se están llevando a cabo operaciones de rescate de emergencia. Al escuchar ese informe, la mirada de hierro de la general Laura Durán vaciló muy sutilmente, pero claramente, un pequeño suspiro de alivio, o quizás un sollozo reprimido, escapó de sus labios. Inconscientemente, apretó la mano de su esposo que estaba a su lado. El general de división Marco Durán también escuchó el informe y por un momento apretó y aflojó sus labios, que había mantenido firmemente cerrados. Su hija estaba viva. Solo ese hecho los hizo sentir como si hubieran regresado del umbral del infierno, pero ese alivio se transformó inmediatamente en una ira aún más potente e implacable, multiplicada varias veces, hacia los enemigos que habían empujado a su hija a ese infierno. La general Laura Durán sacó su tableta táctica personal. Reprodujo el archivo de video de la horrible caída de su hija, el último que los ojos de su madre habían transmitido. En la pantalla, se repetía vívidamente la escena donde el capitán Alejandro Morales y sus subordinados se burlaban y golpeaban a su hija, y finalmente, el momento crucial en que pateaban a su hija, con la última frase, «Adiós, estúpida sabelotodo». Ella mantuvo la pantalla encendida y la acercó al rostro del coronel Ricardo Morales. El coronel Morales contuvo el aliento ante la terrible escena que se desarrollaba en la pantalla. Su propio hijo, un capitán, empujando a una subteniente, una oficial desarmada, fuera de un helicóptero, un claro acto de asesinato. Se sintió como si lo hubieran golpeado fuertemente en la cabeza. Murmuró con voz temblorosa, negando la realidad. «No puede ser, Alejandro. ¿Por qué?» Todavía no entendía la situación. Conocía el terrible crimen que había cometido su hijo, pero no podía encontrar la conexión de por qué había movilizado directamente a estos dos altos comandantes. Casi por instinto, abrió la boca para dar una última excusa. «Mi general, lo siento mucho. Nunca imaginé que mi hijo, cometería un acto tan horrible. Pero, ¿por qué ustedes dos vinieron directamente aquí?» Su estúpida pregunta fue el último detonante que hizo explotar todo. Ahora solo quedaba la revelación de la verdad más cruel y satisfactoria. La pregunta estúpida y desesperada del coronel Ricardo Morales se dispersó en el aire frío de la pista. Él todavía no entendía. El crimen de su hijo era un claro intento de asesinato, pero un incidente así en el ejército no era motivo para que las dos cúspides del cielo y el espacio descendieran directamente. Seguramente había algo más que él desconocía, pensó desesperadamente. Quien hizo añicos esa última esperanza suya fue la general de división Laura Durán. Ella dio un paso más. Sus botas se detuvieron justo delante de la nariz del coronel Ricardo Morales. Con la tableta táctica aún reproduciendo el horrible video, lo fijó ante sus ojos y abrió la boca. Su voz era más fría que el cero absoluto del espacio y no contenía ninguna emoción. Por eso sonó aún más cruel.
esa estúpida sabelotodo que ustedes lanzaron al mar azul oscuro hace un momento. Devolvió las mismas palabras insultantes que Alejandro había pronunciado. Cada sílaba de su voz perforó los tímpanos del coronel Ricardo Morales y se clavó en su mente como un puñal. Es mi hija. Silencio. El tiempo se detuvo. El sonido del viento, el lejano zumbido de los motores, ningún sonido se escuchaba. El mundo del coronel Ricardo Morales se hundió en un vacío perfecto. Mi hija. Su cerebro se negó a interpretar el significado de esa palabra. La hija del comandante de operaciones espaciales. La subteniente Sofía Ramírez en ese video. No puede ser. Era imposible. Miles de piezas de rompecabezas comenzaron a encajarse frenéticamente en su mente. Las credenciales inusualmente brillantes de la subteniente Sofía Ramírez, su abrumadora capacidad de análisis, increíble para un oficial recién graduado, y la situación irreal que se desarrollaba ante sus ojos en ese momento, su rostro comenzó a distorsionarse de terror. Una terrible comprensión, como si la sangre le fluyera en sentido contrario por todo el cuerpo, le recorrió la columna vertebral, pero aún no había terminado. Faltaba el tiro de gracia final que destruiría por completo su razón restante. El general de división Marco Durán, que estaba a su lado, pisoteó su última esperanza con una voz baja y llena de ira que resonaba como desde el abismo del infierno. Y también es mi hija, la hija del comandante de la Fuerza Aérea, la hija de la comandante de operaciones espaciales, la única hija de 2 generales de división con 4 estrellas. Un grito sin sentido escapó de los labios del coronel Ricardo Morales. Sus ojos perdieron el foco y temblaron frenéticamente. No podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Qué demonios había hecho su hijo, su propio hijo? No solo había intentado matar a un oficial subordinado, había intentado asesinar a la única hija del primer y segundo rango en la jerarquía militar de México, bajo los cielos y el espacio donde sus padres tenían sus ojos y oídos. Esto no era simplemente un intento de asesinato, era un desafío frontal al corazón de la Defensa Nacional de México y un acto imperdonable de traición. El capitán Alejandro Morales, que estaba arrodillado a su lado, también escuchó claramente las palabras de los 2 generales. Todo el color desapareció de su rostro, poniéndose pálido como el de un condenado a muerte. ¿Sofía Ramírez? Esa ratona de biblioteca, esa perra de escritorio que tanto había despreciado y pisoteado, ¿era hija de esos 2 monstruos que ahora tenían su vida en sus manos? Sacudió la cabeza frenéticamente. Mentira, mentira, no puede ser. Al escuchar sus murmullos, el general de división Marco Durán no pudo contenerse más y dio un paso adelante. Agarró a Alejandro por el cuello y lo levantó como un bulto, acercándolo hasta sus propios ojos. Sus ojos eran como lava hirviente de ira. ¿Tú te atreviste a tocar a mi hija, con esas sucias manos, a mi hija? Estaba a punto de perder el control de su razón, pero consciente de su rango militar y de los numerosos subordinados que lo observaban, se esforzó por reprimir su ira con sus últimas fuerzas. Arrojó a Alejandro de nuevo al suelo. Ustedes no son humanos, escupió con frialdad. Era su veredicto final. Para ustedes, la ley militar y la ley humana son un lujo. Ustedes sentirán en carne propia, hoy aquí, cuán terrible es el precio de los crímenes que han cometido. Ni el padre de ustedes, ni ningún poder político, nadie podrá salvarlos. Porque yo y nosotros nos encargaremos de eso. El coronel Ricardo Morales y el capitán Alejandro Morales se derrumbaron por completo. Ya no podían excusarse ni pedir perdón. Lo que se extendía ante ellos era solo el camino ineludible de la ruina para aquellos que se atrevieron a tocar un dominio que no debían. El viento frío que soplaba en la pista resonó como una lúgubre elegía, presagiando su miserable futuro. Después de la revelación de la verdad, un silencio espeluznante se cernió sobre la pista. El coronel Ricardo Morales y su hijo, completamente aturdidos y con los rostros cenicientos, solo miraban al suelo. En sus mentes ya no se realizaban cálculos ni excusas. Solo la premonición de una inmensa ruina los abrumaba por completo. Pero el juicio que los 2 generales habían preparado apenas comenzaba. No habían venido aquí solo para vengarse de quienes habían intentado dañar a su hija.
Habían venido para extirpar por completo las raíces podridas que deshonraban la reputación del ejército. El general de división Marco Durán hizo un gesto al jefe de la oficina legal que lo había seguido. El jefe de la oficina legal, con un maletín negro, se adelantó y arrojó un grueso fajo de documentos frente al padre y al hijo arrodillados. Los papeles se dispersaron con el viento, esparciendo las pruebas de sus viles crímenes por la pista. Coronel Ricardo Morales, la voz del general Durán, ahora más allá de la ira, se había vuelto fría y oficial. Aquí está el historial completo de todas las irregularidades que cometió durante los últimos 5 años, convirtiendo esta brigada en su reino. La cantidad de combustible de aviación malversada mediante la manipulación de registros de vuelo falsos, el dinero de las piezas desviado en colusión con empresas de suministro militar y los sobornos recibidos a cambio de ascensos de sus subordinados. No falta nada, todo está registrado. Era el resultado de la investigación que la Oficina de Inspectoría del Cuartel General de la Fuerza Aérea había llevado a cabo incansablemente durante las últimas horas, basándose en las pruebas que la subteniente Sofía Ramírez había arriesgado su vida para encontrar. La memoria USB de Sofía no era una simple denuncia, era un plano perfecto que contenía el mapa de un reino corrupto. El coronel Ricardo Morales se horrorizó al ver los documentos dispersos. Todos los secretos que creía haber ocultado tan perfectamente estaban registrados con fechas, horas y cantidades exactas. Se estremeció al darse cuenta de que todo esto había sido obra de una sola persona, la subteniente Sofía Ramírez. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que la persona a la que había despreciado como una perra de computadora era en realidad el ángel de la muerte enviado para derribar su reino. La general de división Laura Durán tampoco se quedó quieta. Ordenó al oficial de análisis de inteligencia de la División de Operaciones Espaciales que estaba a su lado: aseguren de inmediato todos los registros de comunicaciones y transacciones financieras de todos los OWIYO, incluyendo al coronel Ricardo Morales y al capitán Alejandro Morales. Utilicen todos los recursos de mi red de información satelital y de supercomputadoras para no perder ni una sola prueba. Debemos desenterrar a todos los cómplices internos y externos relacionados con ellos, a todos los que estén involucrados en esta red de corrupción enredada como una telaraña. Su orden fue una sentencia absoluta dictada por la vigilante del cielo. Ahora, no solo su pasado, sino también los secretos de todas las personas relacionadas con ellos serían expuestos por completo. Nadie podría escapar. El juicio no terminó con los individuos. Los dos generales se dieron cuenta de que esta corrupción no era solo la desviación de unos pocos individuos, sino un problema estructural que impregnaba toda la brigada. El general de división Marco Durán ordenó al comandante de las fuerzas especiales que lo rodeaba: a partir de este momento, activen el nivel más alto de ley marcial para toda esta brigada de helicópteros de ataque. Cierren completamente la unidad y controlen el movimiento de todo el personal. Ni una sola persona puede salir de la base o contactar con el exterior. A partir de ahora, se establecerá una unidad de investigación conjunta especial directamente bajo el Ministerio de la Defensa Nacional. Se investigará a fondo a todo el personal militar y civil, hasta el último detalle. Era una sentencia de muerte para toda la brigada. El reino de corrupción que el coronel Ricardo Morales había construido durante décadas estaba ahora destinado a ser completamente desmantelado, desde sus cimientos hasta sus muros, y desaparecer en la historia. Innumerables personas serían implicadas, e innumerables se quitarían el uniforme militar. Se presagiaba un baño de sangre. El coronel Ricardo Morales finalmente se rindió. Bajó la cabeza sin fuerzas y murmuró con los ojos vacíos: se acabó. Todo. A su lado, su hijo, el capitán Alejandro Morales, todavía sollozaba, como si negara la realidad. Ni siquiera podía imaginar cuán grave era su crimen y qué destino les esperaba a él, a su padre y a toda la unidad como consecuencia de ese crimen. Su estupidez y arrogancia habían llevado a la destrucción de todo. En la fría pista, los dos generales se dieron la vuelta, dejando atrás a los malhechores en ruinas. Sus miradas ya no se quedaban allí. Sus miradas estaban dirigidas a su amada hija,
que en ese mismo instante luchaba por su vida dentro del helicóptero de rescate de la Marina. La venganza había terminado. Ahora solo quedaba reconstruir las alas rotas. El tiempo fue rápido y la justicia militar, implacable. Especialmente el juicio de este incidente, registrado como el peor escándalo en la historia militar de México, se llevó a cabo con rapidez y decisión, sin ninguna consideración política o indulgencia. El caso de intento de asesinato de la única hija de 2 generales de división con 4 estrellas, y la erradicación de un gigantesco cartel de corrupción que carcomía el Frente de Seguridad Nacional. El resultado de este juicio, que combinó estos 2 elementos, estaba determinado desde el principio. Apenas 2 meses después del incidente, el Tribunal Militar Superior del Ministerio de la Defensa Nacional dictó su veredicto final. El principal culpable, el ex capitán Alejandro Morales, fue condenado a la pena máxima legal, cadena perpetua, por innumerables cargos, incluyendo intento de asesinato de un superior, agresión con agravantes a un subordinado, malversación de bienes militares y actos de traición, tan numerosos que era difícil enumerarlos. Estaba destinado a pudrirse por el resto de su vida en lo más profundo de una prisión militar, donde la luz del sol nunca llega. Su juventud y arrogancia serían consumidas lentamente por el arrepentimiento y la desesperación dentro de una celda fría. Su padre, el ex coronel Ricardo Morales, tampoco pudo escapar del mismo destino que su hijo. Como la cúspide de la corrupción, fue declarado culpable de ordenar todos los crímenes y de llevar a la unidad a la ruina al pasar por alto la corrupción, y también fue condenado a cadena perpetua. Su poder y honor, por los que había luchado toda su vida con uniforme, se hicieron cenizas en un instante, y ahora lo único que le quedaba era vivir en prisión con su hijo, vestido de preso, confirmando su mutua miseria. Los demás miembros de los Oguilló, los fieles secuaces de Alejandro, también fueron condenados a penas severas, de 20 a 30 años de prisión, según el grado de su participación en los crímenes. Sus estúpidos sueños de convertirse en reyes del cielo se hicieron añicos para siempre tras las frías rejas. El juicio no terminó con ellos. Innumerables pilares que sostenían el reino de corrupción de Ricardo, es decir, decenas de oficiales y suboficiales que lo ayudaron o hicieron la vista gorda ante su corrupción, tampoco fueron una excepción. Después de una investigación exhaustiva, todos fueron destituidos o condenados a prisión. La brigada de helicópteros de ataque, una vez conocida como una fortaleza inexpugnable, fue completamente desmantelada desde sus raíces hasta su tronco y sometida a una reforma masiva, siendo recreada. Todo, desde el nombre de la unidad hasta sus comandantes, cambió. Las huellas de la corrupción fueron limpiadas por completo, y en su lugar se infundió sangre nueva, con talento y patriotismo. El ejército, a raíz de este incidente, tuvo que pasar por un periodo de profunda reflexión y autocrítica para asegurar que tal tragedia nunca se repitiera. El juicio contra aquellos que habían profanado el cielo terminó así, de manera perfecta y absoluta, sin una sola excepción. La flecha de la arrogancia que habían disparado al cielo se convirtió finalmente en un boomerang que atravesó sus propios corazones. La subteniente Sofía Ramírez, rescatada milagrosamente de las frías profundidades del mar, tuvo que pasar por varios meses de largo tratamiento y rehabilitación. Sus huesos rotos por el impacto de la caída se volvieron a unir, y las heridas grabadas profundamente en su corazón también sanaron lentamente. Su habitación de hospital siempre estuvo llena de preocupación y amor, provenientes de los lugares más altos de México. Los 2 generales se habían transformado en un padre y una madre comunes, velando al lado de su hija. Cuando todos los acontecimientos terminaron y Sofía finalmente recuperó su salud y estuvo lista para regresar al ejército, todos esperaban que ahora eligiera un camino seguro y cómodo. Había innumerables puestos en el Departamento de Política del Cuartel General de la Fuerza Aérea o en los laboratorios del Cuartel General de Operaciones Espaciales, donde su brillante intelecto podía ser utilizado de manera segura, sin tener que enfrentar las duras inclemencias del campo. Sus padres, en el fondo, también lo deseaban. Pero la elección de Sofía superó todas las expectativas. Delante de sus padres y de una junta de personal de la Fuerza Aérea convocada especialmente para ella,
expresó su voluntad sin dudarlo. Quiero ser piloto de helicóptero de ataque. Su audaz declaración sumió la sala de reuniones en un silencio instantáneo. Los ojos del general de división Marco Durán y la general de división Laura Durán se agitaron de sorpresa. Sofía se levantó y transmitió sus verdaderos sentimientos a todos los miembros del comité y a sus padres. No quiero esconderme detrás de una computadora. Quiero demostrar que ellos estaban equivocados, que cualquier mujer, cualquier oficial de análisis, puede ser dueña del cielo si tiene voluntad y esfuerzo. Quiero tomar el mismo mando de vuelo que aquellos que me arrojaron al mar y defender con mis propias manos el mismo cielo que ellos profanaron. Su voz contenía una firme resolución. No era sed de venganza, era una voluntad de superación de un nivel superior, de demostrar su valía de una manera completamente diferente a aquellos que la habían pisoteado, aunque caminara por el mismo camino. Ante su ardiente pasión y sinceridad, nadie pudo oponerse más. Así, Sofía Ramírez volvió a ser una cadete piloto. Aprendió todo desde cero y se dedicó al entrenamiento con más intensidad que nadie. Y finalmente, se colocó la orgullosa insignia de piloto en su hombro y se sentó en la cabina de un helicóptero de ataque Cobra. Líder fantasma, aquí Víbora. Llegada al punto objetivo, sin novedad. Una voz llena de confianza resonó a través del intercomunicador del casco. Ahora, la comandante Sofía Ramírez, con la insignia de mayor, estaba al mando de su escuadrilla Cobra, manejando hábilmente el mando de vuelo. Ya no era la débil subteniente atada por las heridas del pasado. Después de innumerables entrenamientos y operaciones reales, se había convertido en una de las mejores pilotos de helicópteros de ataque de México, gozando de la confianza absoluta de sus compañeros. Fue entonces cuando dos cazas Fénix de Sigilov 35, con afiladas siluetas, aparecieron como fantasmas a ambos lados de su helicóptero y comenzaron a volar en formación. Era parte del entrenamiento de vuelo en formación. Desde uno de los cazas, una voz baja e imponente resonó. «Víbora, aquí Rey del Cielo, siempre estoy vigilando tu cielo». Era su padre, el general de división Marco Durán. Aún permanecía en servicio activo, formando a nuevos pilotos, incluso después de haberse retirado del cargo de comandante de la Fuerza Aérea. Desde el otro caza, una voz tranquila pero firme continuó. «Víbora, aquí Reina Cósmica, los ojos de tu madre siempre están sobre ti. Estoy orgullosa, hija mía». Era su madre, la general de división Laura Durán. Había volado ella misma un caza ese día, especialmente para observar el entrenamiento que su hija dirigía. Sofía sonrió al mirar los dos cazas que la protegían firmemente a ambos lados. «Rey del cielo, reina cósmica, aquí Víbora. Todo está bien bajo su cielo y su espacio. Ahora volaré mi propio cielo». Empujó suavemente el mando de vuelo. El helicóptero Cobra en el que volaba se elevó con fuerza. Detrás de ella, los cazas F-35 de su padre y su madre la siguieron, dibujando hermosas alas. El rey del cielo, la reina del espacio y, finalmente, la princesa de acero que había recuperado su propio cielo. La familia de tres, convertida en la formación más poderosa y hermosa, volaba junta por el azul cielo de la patria, que nadie podía invadir. Las alas que una vez estuvieron rotas ahora brillaban con más fuerza y resplandor que nunca. Una patada cruel que intentó matar a un pájaro no logró quebrar la voluntad de éste. Al contrario, ese acto demencial se convirtió en la chispa de una tragedia que desató una gigantesca tormenta que sacudió todo el cielo y el espacio. La caída al abismo no fue el final. Fue el magnífico preludio de un héroe que se elevaría desde lo más bajo hasta lo más alto. La historia de hoy plantea una pregunta sobre los profundos y oscuros prejuicios que abundan en nuestra sociedad. ¿Cuántas alas de Sofías han sido rotas y cuántas de sus posibilidades han sido sepultadas en el mar por pensamientos anticuados y obsoletos como «las mujeres deben trabajar en esto» o «este puesto es para hombres»? La subteniente Sofía Ramírez no luchó solo contra militares corruptos. Tuvo que luchar contra todas las miradas del mundo que dudaban de sus habilidades y la denigraban simplemente por ser mujer y por no ser piloto de combate. Pero ella lo demostró. Demostró que la verdadera fuerza no se define por el género, el origen o el puesto,
sino por el coraje de no doblegarse ante la injusticia y la voluntad inquebrantable de no perder la esperanza en cualquier desesperación. Se vengó de los que la pisotearon de la manera más perfecta y satisfactoria, tomando el mismo mando de vuelo que ellos. Esta historia también nos muestra qué es el verdadero coraje. No es solo empuñar un arma y enfrentarse al enemigo. A veces, no guardar silencio ante la injusticia de una organización gigantesca y gritar la verdad con la voluntad de perderlo todo, eso puede ser el mayor coraje. La subteniente Sofía Ramírez estaba sola, pero su valiente coraje, al final, movió el cielo y el espacio, derribando todo un reino corrupto. La historia de hoy llega hasta aquí. ¿Qué piensan ustedes sobre la imagen de la comandante Sofía, quien superó los prejuicios con su propia fuerza y recuperó el cielo? ¿Y qué piensan sobre el techo de cristal invisible y la discriminación que aún existen en nuestra sociedad? Por favor, dejen libremente sus valiosas experiencias y pensamientos en los comentarios de abajo. Cada una de sus voces, al unirse, puede dar coraje a otras Sofías y convertirse en una gran fuerza que haga el mundo un poco más justo. Si la historia de hoy les ha conmovido profundamente y les ha dado una sensación de satisfacción, por favor, denle a me gusta y suscríbanse. Y activen las notificaciones para no perderse las próximas historias aún más emocionantes y conmovedoras. Gracias por vernos. Nos vemos la próxima vez.